José Luis López Acosta de Venustiano Carranza tiene 74 años. Mi apoyo total a los militares en el caso Tlayaya. Ellos actuaron como militares, ya que la policía se ha mostrado incapaz. Yo lo que veo es la supresión de 22 delincuentes y no de 22 albañiles, como diría Héctor. Es que al principio no sabíamos qué eran y todavía lo ignoramos. Así es. No sabemos. No se apresure usted. Además, el que los militares se pasen sobre los tribunales puede ocurrir más tarde con usted mismo o conmigo. Porque si matan indiscriminadamente a quien suponen sea un delincuente... ¿Qué esperamos nosotros si estás en el lugar y en el momento equivocado? Sí, piensa usted muy ligeramente sobre este asunto. Hay que esperar. Los familiares de estas personas que fallecieron no se han manifestado. A mí me encantaría saber de voz de cada uno de cada uno de los que fallecieron, qué hacía su familiar. ¿Qué hacía? En un consenso, poder saber a qué se dedicaban. No es la primera vez, recuerdo una cantidad importante de muertos en el Estado de México que eran albañiles, que habían traído del sureste de México y que habían participado aparentemente en la construcción de un túnel. Y ya de regreso, en el Estado de México fueron acribillados. Ahí se quedó la investigación. Entonces no podemos saber qué pasó aquí y asumir un punto de vista tan radical de que porque el militar lo hizo es lo correcto y el otro era culpable, yo creo que es absurdo. El militar no está para esas tareas. No, señor. No más para empezar, José Luis. Y luego, pues, repito lo que dijimos hace rato, todos intentaron cubrir una ejecución sin legalidad. Así es. A ver. El procurador acusó a 3 militares de un batallón del ejército de abrir fuego injustificado y uso excesivo de fuerza contra 22 delincuentes el pasado 30 de junio en una bodega de Tlatlaya, Estado de México. Según las pruebas periciales y declaraciones de los propios militares participantes, dice el procurador que las evidencias que se tienen se aportarán a un juez federal que emitirá órdenes de aprehensión correspondientes por homicidio. En Paseo de la Reforma, el procurador, en su edificio, pues, acompañado del fiscal de justicia militar, hizo un balance de lo ocurrido el lunes 30 en Tlatlaya. Él dice en su reporte que a las 5:30 de la mañana, personal militar realizaba un reconocimiento terrestre. Ubicó una bodega custodiada por 2 personas armadas, que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que repelieron la agresión y vino un enfrentamiento que duró entre 8 y 10 minutos. Al cesar los disparos ingresaron a la bodega 3 soldados, permaneciendo afuera un oficial quien comandaba la operación y otros 4 uniformados. Una secuencia dentro de disparos que no tenían justificación alguna. Así que la Procuraduría General de la Justicia solicitará órdenes de aprehensión por homicidio calificado contra 3 de los 8 militares detenidos. Hoy será cuando presenten la acusación y solicitud de orden de aprehensión ante el juez para que se juzgue a estos 3 por homicidio. Pero,
3 fueron únicamente los que ejecutaron a 21 personas. Al parecer fueron los 3 que ingresaron a la bodega. Por eso, pero no más 3. Nada, bueno, eso es el informe que dieron. 3 ingresaron a la bodega. Yo estoy suponiendo que los otros permanecieron afuera y al interior de la bodega es donde se escuchan los disparos. ¿Pero qué hubo? ¿Desobediencia? Sí, porque están acusados de indisciplina y desobediencia. ¿Y por qué después se manipularon los cuerpos y por qué después no aparecieron cartuchos percutidos en la bodega? ¿Y por qué después se comprobó que prácticamente habían sido fusilados al dispararles a corta distancia de los muros en donde quedaron muestras de sangre y de los impactos? Se trató de encubrir parte del delito. Porque incluso, y esto no es oficial, esto es el informe de alguien que estuvo ahí, en la parte de afuera dijeron que tierra blanca, y hay un espacio en lo que sería el patio de la bodega o algo así, que esa tierra blanca está cubierta por otro material, por grava, pero al parecer ahí había mucha sangre y está cubierta. No, además, como que estaban arrodillados por las muestras de tierra que se encontraron en las rodillas de las ropas que utilizaban las víctimas. Sí, había señales de piedras y tierra en sus rodillas. Pues, ¿en qué mal momento ocurre esto? Y ya señalábamos que el hecho mismo es grave, pero más grave todavía resulta que las autoridades, tanto militares como civiles, no hayan reportado realmente lo que ocurrió. Aquí recibimos información de ese asunto y lo transmitimos. Nada más decía, en un enfrentamiento en donde el ejército fue recibido a balazos, los militares respondieron y causaron 21 bajas. Y luego aparece que una mujer y 20 hombres fueron los ejecutados. Y la mamá de la mujer muerta es la que lanza la voz de alarma y se vuelve una bomba de tiempo. Sí, porque generalmente en este tipo de enfrentamientos pues hay las bajas proporcionales y no la muerte absoluta de todo el grupo que se enfrenta al ejército. Pero además aquí, donde hay descuido, hay deseos de ocultar la información, es de los primeros que llegaron y pusieron su cintita amarilla para poder analizar la escena del crimen o como ellos le llamen, y que no cumplieron con su trabajo, porque ellos como peritos debieron de haber detectado desde el primer momento que no había sido un enfrentamiento real, sino que era otro tipo de balacera, ¿no? Un solo militar herido y ni siquiera grave. Y los otros 2 ejecutados. Ahí era donde había un desequilibrio total. Y tú lo señalaste desde el primer día, que estaba muy raro todo eso. Pues sí, pero nosotros no tenemos voz. Pues no. Hasta que poco a poco se fue abriendo el asunto hasta llegar a la conclusión que ahora tenemos, que todavía está dudosa. Alicia Franco de Salazar tiene 78 años en Narvarte. Soy esposa de un general y me parece muy mal que juzguen a los militares por lo que ocurrió en Tlatlaya. ¿Qué querían que fueran a preguntarles, oye, ¿tú eres de los buenos o eres delincuente? Si la forma en la que reaccionaron los acusaba. Además, si no hubieran reaccionado, los hubieran castigado en sus cuarteles. Mire, Alicia, por eso van a ser juzgados. Ahí se aclarará. Pero hubo víctimas, hubo muertos.
Y no hubo más remedio que tomar al toro por los cuernos y someterlos a una investigación a fondo. Sí, no, el militar en una forma le dicen que puede matar a los prisioneros. Está impedido de hacerlo. Además no hablamos del militar, sino de todo lo que está quedando mal alrededor de esto. Lo decíamos ayer, la Procuraduría, la prensa, el gobierno, las mentiras. El ejército está patrullando nuestras calles, aquí en Ecatepec, creo que es lo más cercano que está el ejército, que es Ecatepec, está a 5 minutos ya de Polanco y de esas zonas. Uh-huh. Bueno, ¿le vamos a perder la confianza? ¿Va a salir de la calle? Todo eso es lo que implica el prestigio del ejército. La institución, creo que es la única institución que tiene respeto del mexicano. Uh-huh. Isael Pérez Calderón, de la colonia Pensil, tiene 60 años. ¿Quién? Isael. Ah, es un hombre. Uh-huh. Héctor, ¿tú qué harías si fueras militar? Entras a una bodega y encuentras a un grupo de hombres armados queriéndote disparar. ¿Es tu vida o la de ellos? Isael, los hechos que conocemos indican que los hombres ya se habían rendido. Ya habían dejado las armas. Por favor, es que si no estamos enterados de cómo se dan las cosas, no tenemos ni derecho a opinar. Así es, ya se habían rendido, habían entregado las armas. Por la forma en que se ha reconstruido parte de los hechos, estaban sometidos, estaban hincados, estaban totalmente indefensos. Inermes. Y si eran culpables, pues para eso están las leyes y los jueces y el desahogo de pruebas y todo lo que la ley marca. Pero a mansalva, recrearse perversamente en la muerte de 22, 40, 80 o 200 culpables, mientras la ley no lo compruebe, es terrible. Porque entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿A qué estamos expuestos? Entonces, primero te matan y después wiriguan, ¿o cómo? Ándale. ¿O cómo? Esa frase se usó mucho tiempo para una justicia, bueno, entre comillas, que claro, se empleó un tiempo en este país. Pero ese tiempo ya pasó. Eso ya es historia. El mundo ha evolucionado. Las autoridades son más letradas, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Y resulta que no. Estamos exactamente igual que hace muchos años al aplicar la justicia. Peor. O peor. Peor, como dice Manelik. Peor, sí. Sí, y además hay una vigilancia internacional de cada acto de estos. No se puede disimular una cosa así cuando cometen alguna barbaridad de este tipo. Y fíjate que yo quisiera traer a colación cómo se han engrosado las filas de la delincuencia. Muchos entran por voluntad, porque les conviene, porque sienten que es una forma de adquirir bienes más rápida, entre comillas más fácil, pero otros han sido obligados. Hay que tomar en cuenta que se han hecho una especie de secuestros, hasta en autobuses, se han levantado jovencitos que están en cierto rango de edad, a los que obligan a incorporarse a unas filas de la delincuencia y que le dicen o te alineas o te mueres. Entonces no se puede juzgar a alguien que se detuvo y aplicarle esa ley de que, bueno, porque ya estás aquí, se te va a matar. O sea, no es el papel del militar. Aquí tenemos la copia de la información que se transmitió entonces a todos los medios de comunicación de lo ocurrido en Tlatlaya. Dice: la comandancia de la zona militar informa con esta fecha que aproximadamente a las 5:30 de la mañana en Tlatlaya, personal militar, al realizar reconocimientos terrestres, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de tropas abrieron fuego, por lo que se repelió la agresión. Con motivo de los hechos resultaron 22 agresores muertos, 21 hombres y una mujer. Eso es lo que dice el boletín de la Secretaría. Y ahora mira nada más, puras incógnitas o falsedades o falta de
veracidad, como ustedes quieran llamarle. Sí, es que desde entonces llamaba la atención lo desproporcionado del número de bajas. Normalmente hay un cierto número de bajas y hay capturados. Y hay armas incautadas, o dinero, o droga, o no sé. Sí, todo llamaba la atención. El ejército no hubiera entrado a la bodega, no tenía por qué. Hubiera pasado enfrente de la bodega como si nada. Ahora dicen que a lo mejor iban a matarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de un enfrentamiento? El ejército patrulla y pasa por la calle. Y lo hemos visto, pasa por enfrente de calles de narcotraficantes. Y no pasa nada.